Un saludo muy afectuoso para todas las damas que han hecho este estudio para sus matrimonios, la sabiduría femenina. Les habla Julie Londoño y el día de hoy estaremos estudiando el tema número 13, sin reproches ni críticas. Es importante saber que el hombre está dispuesto a complacer a su mujer siempre que ella utilice un enfoque positivo para conseguir que haga o actúe como desea. Esto lo aprendemos del rey David en su gran obra Los Salmos. Cuando desea estimular o fortalecer al lector para hacer una buena acción o cumplir algún precepto, siempre se expresa en una forma positiva usando las palabras dichoso es. Por ejemplo, el rey David no dice pobre del que toma consejo de los malvados, sino dichoso es el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 1. La mujer tiene que actuar de la misma forma. En lugar de criticar al esposo y gritarle, debe alentarlo y fortalecerlo en forma cálida. Decir, por ejemplo, cariño, tienes una mente brillante, tienes tanto éxito que tendrías mucho mayor éxito si te pones a estudiar las Sagradas Escrituras, si obedeces las instrucciones del Eterno. Suena mucho mejor que decir, deberías estar aprendiendo todo lo que hay en las Sagradas Escrituras. Es estúpido el periódico que estás leyendo. Si la mujer elige enfocar la cuestión dulcemente, él aceptará fácilmente su consejo. Un sabio, Nachman, enseña en lo que es considerado su testamento lo siguiente. Aunque el reproche es algo muy importante y debería ser la obligación de cada uno reprender a su prójimo cuando no se comporta rectamente, tal como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17, habrás de reprender a tu prójimo, pero a pesar de todo, no toda persona puede hacerlo. No toda persona está en el nivel y en la capacidad y en la sabiduría y en el nivel espiritual para reprender a otros. ¿Por qué? Porque para eso se necesita ser afectuosos, ser dulces, tener tacto, tener sabiduría. A pesar de todo, dudo que exista en esta generación alguien que pueda reprochar a los demás. Eso lo dijo el sabio Avica. Dijo, no hay en esta generación nadie que esté en ese nivel de reproche. Porque si la persona no es digna de reprochar, no solo su reprimenda no es efectiva, sino que también despierta un hedor. Ahora, ¿qué es el hedor? Hedor es el mal olor, es un olor cuando algo se está descomponiendo, es algo que está putrefacto y el olor es un olor fuerte y un olor muy desagradable. Entonces, el reproche de esta persona que no es digna de reprochar, se despertaría un hedor espiritual causado por las malas acciones y los malos rasgos de la persona a quien reprocha. Tal como cuando no se mueve algo maloliente, no se siente su hedor. Pero en el momento que alguien lo mueve, enseguida comienza a emanar un mal olor. Por otro lado, si el que reprende es digno de hacerlo, entonces suministra y agrega aromas agradables a esa persona mediante su reprimenda. Porque la verdadera reprimenda debe ser de la misma naturaleza que la dada por Moisés. Aprendemos de esta enseñanza de qué gran categoría espiritual debe ser la persona digna de hacer reproches. Si aún no posees el nivel espiritual de Moisés, no deberías reprender a nadie. De lo contrario, el reprochar puede ser perjudicial y dañino, ya que si no proviene de la persona adecuada, puede, en lugar de conducir al mejoramiento, debilitar al reprochado y alejarlo del bien. Se ve muy claramente que la mayoría de las personas a las que se les reprocha son gravemente debilitadas y desanimadas. Esa es la razón por la que las Sagradas Escrituras, la palabra del Eterno, después de mencionar la importancia de reprender al prójimo, advierte:
en Levítico capítulo 19, versículo 17, pero no cargues un pecado por su causa, lo que alerta a quien reprende que el único propósito y efecto de la reprimenda debe ser ayudar a la persona equivocada a mejorar. Por supuesto, no a hundirle aún más en el mal en el que ya se encuentra. El reproche, por lo general, debilita y causa mucho dolor. Después de ser reprendidas, muchas personas pierden la confianza en sí mismas y caen en la desesperación, destruyendo toda esperanza de rectificación. Esa persona puede caer completamente del camino del bien, creyendo que no es buena. Y por lo tanto, el Creador no se complace con sus oraciones y el cumplimiento de los preceptos. Esa persona, con la ayuda de la mala inclinación, llega a la conclusión obvia que es mala y que no tiene ninguna esperanza, y por lo tanto se dice, ¿para qué debo molestarme? De cualquier manera, el Creador no quiere saber nada de mí. Este es el tremendo daño que se puede hacer reprendiendo a alguien incorrectamente. Por eso, el maestro Hassan Ish, uno de los grandes maestros del siglo pasado, confirmó que en nuestros tiempos debemos enseñar solo a través del amor, ya que no hay nadie digno de reprochar. Solo un esposo, que es un siervo exaltado del Eterno, modesto y verdaderamente humilde como Moisés, será capaz de aceptar las críticas de su esposa. Incluso si ha alcanzado tal nivel espiritual, aún así le será muy difícil aceptar su reproche. Pero cuando una mujer se dirige a su esposo con palabras de aliento en lugar de críticas, el efecto es mucho más beneficioso, dado que este es el caso de un hombre que se encuentra en el más alto nivel. Entonces, por supuesto, el marido común debe ser abordado con cálidas palabras de aliento y de apoyo. Aquí encontramos el poder de la motivación. Una mujer puede ser una fuente poderosa de motivación para su esposo. Numerosas intervenciones psicológicas han estado orientadas a la motivación y han mostrado su efectividad. Una mujer, a través de un estímulo, a través de palabras de apoyos, las palabras bondadosas refuerzan en el marido la confianza en sí mismo. Una mujer que está constantemente motivándolo contribuye al beneficio futuro de ella misma. Por lo tanto, una mujer que reconoce las deficiencias de su esposo, cualesquiera que sean, se enfrenta a dos posibles caminos. Puede abatirlo por sus defectos, diciéndole, no haces nada útil en casa, todo lo que haces es dormir todo el día, no eres un hombre, nunca me haces feliz. O puede encontrar palabras positivas para alentarlo. Qué feliz me haces cuando haces tal cosa. Qué bendición traes a nuestro hogar. Qué maravilloso esposo tengo. Las palabras de aliento siempre tienen un efecto constructivo. La persona que está sedienta de cumplidos va a recibir muy bien estas palabras motivadoras. Por ejemplo, si le dices a un avaro que es generoso, entonces aspirará a ser generoso y merecedor de ese cumplido. Por otro lado, si le hablas sin tapujos y le dices que es un avaro, se volverá aún más miserable. En psicología, nosotros llamamos esto como la profecía autocumplida. Cuando le estás diciendo mucho a alguien que no sirve, por ejemplo, no sirves para nada, y la persona termina creyendo que no sirve para nada. Por consiguiente, actúa no sirviendo para nada y deja de hacer las cosas porque no tiene sentido, porque no vale la pena esforzarse sabiendo que todo lo que va a hacer no va a servir para nada. Se cuenta de un violinista renombrado que al empezar a tocar lo hacía terriblemente mal. Su ejecución era insoportable, irritante, no sonaba como el llanto de un perro enfermo. ¿Qué hizo su mujer? Ciertamente tenía que haberlo gritado, ¡basta ya! ¿Aún no entiendes que eso no es para ti? Tu violín hasta perturba a los muertos en sus tumbas. Ya no puedo más. Decídete, el violín o yo.
Pero esta sabia mujer, sin embargo, lo que hizo fue algo diferente. Decidió alentarlo. Aunque parecía un caso perdido, ella le decía cuán bien tocaba y cuánto había mejorado, aun cuando estos cumplidos no eran exactamente precisos. Este estímulo era el resultado de su paciencia y su voluntad de alentar e inspirar a su esposo a toda costa. Como resultado, él empezó a creer que podría ser un día un gran músico. Y así fue. Llegó a ser uno de los más talentosos violinistas del mundo. Si la misma esposa hubiera escogido apegarse a la supuesta verdad y hubiera criticado continuamente su forma de tocar, seguramente él habría perdido toda su aspiración y se habría rendido por completo. ¿Quién les parece habría perdido más? Sin duda ella misma, porque en vez de estar casada con el famoso y exitoso violinista que le está eternamente agradecido, le da todos los gustos y es tan cariñoso con ella, habría estado casada con un hombre quebrado, infeliz y fracasado, que escasamente ganaría su sustento y no sería particularmente afectuoso con la mujer que insistió en decirle solamente la verdad. Aún, si una esposa no puede encontrar la fuerza necesaria para alentar a su esposo, debería al menos abstenerse de reprenderlo y criticarlo. Hay muchas mujeres que no encuentran nada bueno en sus esposos, que no encuentran ningún atributo para estarlos motivando y alentando día tras día. Si ese es el caso, es preferible que hagas silencio. Quédate en silencio. Tu silencio va a evitar discusiones, va a evitar conflictos hasta que algún día encuentres algo bueno en tu esposo. El silencio es contado también dentro de los sabios como una muy buena decisión. Es preferible entonces que lo hagas. Y esta es la regla. Las críticas son solo una receta bien probada para discusiones y peleas entre la pareja. Esto es particularmente verdad durante los primeros años cuando ambos son nuevos en la vida matrimonial. Por lo tanto, la esposa debería usar su sabiduría femenina y hacer todo lo posible para ignorar sus defectos. Debería orar mucho por su esposo y seguramente por medio de sus plegarias, sus oraciones, el Eterno les ayudará a los dos. Las críticas, entonces, nos damos cuenta cómo tienen de veneno. Veremos algunos motivos por los cuales debemos de abstenernos de hacer observaciones o críticas a los demás y muy especialmente a nuestra pareja. Los comentarios perjudican. Una de las dolencias más comunes de nuestra generación es la autoacusación o la autocrítica. Muchos viven con el sentimiento incorrecto de culpa como consecuencia de una educación defectuosa de parte de los padres y los profesores que bombardean a los niños con desaprobaciones interminables y críticas. Por lo tanto, cuando una esposa critica a su marido, refuerza la ya baja autoimagen que él tiene de sí mismo. Él ve esas palabras desaprobadoras como la prueba que justifica sus autoacusaciones. Esto solo refuerza la autocrítica negativa y le debilita aún más. El irascible, además, no puede enseñar. Una esposa que es estricta e impaciente con su marido nunca conseguirá la paz matrimonial, ya que la severidad nunca trae la paz. La cólera de la esposa puede destruir la casa. Esto sobre todo es verdad cuando la mujer quiere que su marido cambie. Ella no llevará nada a cabo con sus críticos comentarios. Las observaciones son peligrosas cuando hay irascibilidad. Una mujer que critica al marido puede caer en la ira y puede estar avergonzando a su esposo todo el tiempo. La abstención de criticar el comportamiento del esposo se puede aplicar con errores que él ya ha cometido. Sin embargo, si la esposa nota que su marido está a punto de hacer algo prohibido, debe advertirle aplicando su sabiduría femenina y su sensibilidad a fin de salvarle de un futuro pecado.
¿Cuál es entonces la dirección correcta? Me podrías preguntar, todo esto es muy bello en teoría, pero ¿cómo es posible en la práctica olvidar los defectos de mi marido? ¿Cómo es posible rectificar los errores repetidos de mi esposo, tanto en asuntos prácticos como espirituales? Parece entonces que no hay un medio para que mi marido se arrepienta y corrija su camino. Debes saber lo siguiente, la crítica rara vez soluciona problemas. Al contrario, solo empeora la situación. Solo por medio del fortalecimiento positivo lograrás que tu marido elija el mejor de los caminos. Por lo tanto, el consejo es solo buscar los puntos buenos que, aunque no parezca, existen en él. Debes saber que hay que juzgar a cada persona de manera favorable. E incluso en el caso de un malvado y completo pecador, se debe buscar y encontrar en él algo que tenga bueno. Al encontrar ese mínimo de bien en él y juzgándolo en forma favorable, de hecho lo elevas espiritualmente y luego podrás hacerle retornar al Creador, arrepentirse. Esta lección, que al juzgar favorablemente a una persona le ayudas a mejorar su camino, contradice el sentido común. La gente tiende a suponer que el modo de corregir a los demás es buscando e identificando sus defectos, sus vicios y luego reprochando, criticando y amenazando. Provocará entonces el cambio beneficioso, pero no es así. Sin embargo, la verdadera manera de ayudar a una persona a mejorar es buscando sus atributos positivos y sus puntos fuertes. Y así conseguirán las fuerzas necesarias para cambiar. Esto es verdad aún si solo vemos los puntos buenos en los demás, sin pronunciar ni una sola palabra, y tanto más cuando les decimos palabras amables y les indicamos sus puntos buenos. Esto les fortalece, les permite creer en sí mismos y los anima a esforzarse para mejorar. Repetimos, una mujer posee el enorme poder de influir en su marido. Cuando ve sus puntos buenos, en lugar de criticarle, entonces le incita a continuar actuando bien. Además, cuando el hombre ve que su mujer es amable y le alaba, entonces no puede ser ingrato con ella y desea agradarle y satisfacer su voluntad. Él busca entonces cómo mejorarse en todos los dominios, en particular en los que son importantes para ella. La esposa que busca los puntos buenos de su marido es recompensada de dos formas. En primer lugar, ya no verá nada malo en su marido y en segundo, le verá bajo una luz positiva, lo que causa que le aprecie más y por lo tanto le ame más. Ese amor será el mayor incentivo para su esposo para hacer el bien. El camino intermedio. Si después de todo lo que aprendimos, la mujer aún quiere actuar, hablarle a su marido, darle consejos sobre el mejor camino a seguir, debe saber que está prohibido criticarle en el mismo momento que comprueba su defecto. Debería esperar antes de hablarle sabiamente sobre el asunto. Primero, debe pedirle al Eterno que su marido no se ofenda por sus palabras, que las acepte con comprensión, que entienda que su intención es solamente ayudar a corregir y no humillarle o acusarle en alguna forma. Debe dirigirse al esposo en un momento oportuno, cuando la paz y el amor prevalecen. Debe hablar de una manera que refleje su preocupación sincera. Todo lo que dice debe ser presentado de una manera amable y constructiva. Por ejemplo, si ella quiere llamar su atención sobre el hecho que se acuesta demasiado tarde, lo que causa problemas a la mañana siguiente, le dirá: mi amor, me inquieto por ti, te cansas demasiado, haces demasiados esfuerzos, seguro que tendrás dificultades para levantarte mañana. No eres un ángel, necesitas descansar y en realidad no es bueno acostarte tarde. ¿Por qué no tratas de acostarte un poco más temprano? Y así, con todo tema que quiera tocar, debe vestirlo con amor y preocupación
y sin ninguna crítica. Cuando el marido sienta que todo es por amor y de buena voluntad, aceptará las palabras de su esposa. Mis queridas, hemos terminado este tema el día de hoy y no se pierdan nuestro siguiente tema el día de mañana. Que tengan un bendecido día y que el Eterno siempre esté con ustedes.